Bienvenidos al devocional Momentos con Jesús. Estamos tocando un tema bien interesante sobre la historia que está en Primera de Samuel. Hablábamos días antes de que Dios llamó a un rey llamado David, el cual Dios lo llamó conforme a mi corazón. Él fue el sucesor de Saúl, un hombre que Dios también ungió a través del profeta Samuel. Y Samuel, guiado por Dios, Dios le dijo en 1 Samuel 15:11: me pesa haber puesto a Saúl como rey porque se ha apartado de mí. Dios, cuando llamó tanto a Saúl como a David, él sabía que había llamado a dos seres humanos con muchos errores, pero él permitió estas historias para que nosotros pudiéramos identificar y para él mostrarnos la clase de dos seres humanos y la diferencia de cuando tú eres llamado y cuando tú dejas y haces parte no de solo de los llamados, sino de los escogidos. Dios le había dado muchas órdenes a Saúl, como se las dio a David, pero Saúl tomó una posición de dureza de corazón. Saúl empezó a hacer su voluntad. Dios le daba un mandato y él no lo cumplía. Endureció su corazón. Y esto pasó porque se veía en todo momento a Saúl guiando el pueblo en sus fuerzas. Casi nunca en ningún versículo de la palabra de Dios se muestra a Saúl adorando a Dios, buscando de Dios, sino que se confió en sus propias fuerzas para cumplir el llamado que Dios le había dado. Y vemos a David, un hombre igual, de las mismas condiciones que Samuel, pero con un corazón diferente. A David siempre se veía tocando el arpa, se veía adorando a Dios, se veía estudiando la palabra de Dios, y él también cometió muchos errores. Pero mire lo que dice el Salmo 51. Después de que cometió uno de los pecados más fuertes, que fue cuando fornicó con la mujer de uno de sus más grandes guerreros, Urías. Aparte de eso, mandó a desaparecer a este hombre para tapar su pecado. Imagínense el pecado de David. Pero vemos en Salmo, después de que Dios lo confronta y dice la palabra de Dios: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y esta es la diferencia, amado, entre un hombre llamado y un hombre escogido. Cuando tú y yo somos llamados, pero no intimamos con el Padre Celestial, no hacemos parte de esos escogidos. Y un escogido no es una persona transparente, no, es una persona igual que cualquiera. Se equivoca, a veces se siente solo, se siente triste, también es tentado, pero la diferencia, amado, es que siempre que comete un error, va donde el Padre Celestial. Esa es la presencia de Dios, a pedir perdón, a arrepentirse, le duele lo que hizo. Y siempre David tenía un corazón así. Todas las veces que la palabra de Dios muestra que David se equivocó, también muestra que solamente lo hizo esa vez, porque inmediatamente que el enemigo ponía ese pecado en él iba y se arrepentía en la presencia de Dios. Y eso lo hizo escogido, mas no llamado Dios. Y es que vemos en estas dos historias, en estos dos hombres que Dios nos dejó,
para enseñarnos que verdaderamente cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, amado, cuando tú y yo buscamos un cambio, cuando tú y yo luchamos por dejar algo que sabemos que no está bien en nuestra fuerza, no podemos. Porque nuestra carne, nuestra humanidad es muy fuerte. Y solamente, amado, a través de Jesús es que tú y yo, a través de la intimidad con el Padre Celestial, podemos ser más que vencedores en nuestra carnalidad. Solamente en la presencia de Dios, solamente buscando, humillándose allí, reconociendo que lo necesitamos, es que nosotros podemos ser cada día mejores. Mi amado, Dios anhela que tú y yo entremos en sus aguas, en esas aguas cristalinas que es su palabra, para que tú y yo seamos limpios, purificados. Que Dios te bendiga, amado, que el Padre Celestial sea guiando tu vida, tu corazón. Que Dios te bendiga.